Enseguida damos inicio a la primera mesa, recordándoles que cada uno de los disertantes tendrá una participación de máximo 20 minutos y al final de esta primera ronda se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, por ello, sin más preámbulos, les presento a continuación a nuestra primera participante. Es la doctora María del Refugio González, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora nacional desde 1985 hasta 2000, fecha en que se incorporó a la Administración Pública en la Secretaría de Economía, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios terminados de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos de Historia del Derecho, Principios Generales del Derecho y Teoría Jurídica Contemporánea en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en el posgrado de diversas universidades públicas y privadas del país. Autora de diversos trabajos sobre historia del derecho y de las instituciones en México, ha realizado antologías para la docencia y de apoyo a la investigación. En los últimos años se ha dedicado al estudio de las transiciones jurídicas y de los diseños institucionales y ha publicado varios trabajos al respecto y editado un libro. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. El único dato, y conste que me lo pasaron a revisar, que falta es que actualmente soy profesora investigadora del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Entonces, también a mí se me fue. Bueno, pues yo, en primer lugar, agradezco la invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas para participar en el seminario sobre Porfirio Díaz y el Derecho, Balance Crítico, que hoy inicia. Celebro que se aborde un periodo de nuestra historia que poco se ha estudiado sistemáticamente, a pesar de haber sido relevante para consolidar un nuevo orden jurídico que sustituyera al de tiempos coloniales. Los primeros intentos se dieron poco después de la independencia, pero no prosperaron, y fueron los sucesivos gobiernos liberales de la República Restaurada y el porfirismo los que pudieron culminarlo una vez que el Estado lograra la independencia de las jurisdicciones civil y eclesiástica. Durante el seminario, cada área del derecho de esa época será analizada por separada, como ya han visto todos en el programa. Por eso mi compromiso con los organizadores fue presentar un marco general de la evolución del derecho en nuestro país justamente hasta antes de la Revolución Mexicana. Así pues, dedicaré los siguientes minutos a tal fin. No sorprendo a nadie si afirmo que este seminario tiene como telón de fondo no solo la discusión sobre la personalidad de Porfirio Díaz, sino la posibilidad de repatriar sus restos, pues como es bien sabido, murió en el exilio. Por las singularidades de nuestra historia, la ideologización de los temas que deberían estudiarse con distanciamiento, se convierte en debate interminable en el que los argumentos no logran escucharse. El tema que nos convoca, es uno de ellos, aunque no el único. El filósofo y sociólogo Norbert Elias ha señalado dos elementos como necesarios para dar cauce a la historiografía en sus diversas áreas: el compromiso y el distanciamiento. Para este autor, la actitud de compromiso en el proceso cognoscitivo se debe a la proximidad o cercanía del espectador con respecto a los fenómenos que observa y describe, lo cual produce unas formas de conocimiento inocentemente egocéntricas, comillas, no lo digo yo, lo dice él, y con una fuerte carga emocional. El distanciamiento, en cambio, tiene como patrón el conocimiento de la naturaleza física, en el que el ser humano logra observar el fenómeno desde afuera, como algo hasta cierto punto extraño a él o en todo caso ajeno a su voluntad. Por eso expresa y exige una actitud mental más serena e independiente, es decir, más objetiva. Para llegar a ese estadio superior del conocimiento, dice Elias, se requiere, comillas, el dominio del hombre sobre sí mismo. Esto significa que el observador ha de ser capaz de salirse de sí, de abandonar sus prejuicios y temores y colocarse en una posición elevada que le permita trascender el fenómeno observado y comprender el sentido de su orden inmanente. Se trata, pues, de la adopción de una especie de alteridad mental sin la cual es punto menos que imposible acceder de modo imparcial y razonable al ser de los hechos y las cosas. En el caso de la historiografía jurídica, no ha sido la tónica situarse en la posición que demanda Norbert Elias, ya que no depende del tiempo transcurrido
que debería ser suficiente para adoptar una posición objetiva, sino de la incapacidad, otra vez comillas, como dice Elias, para guardar cierta distancia de los hechos. Hasta hace poco tiempo, en diversos textos de nuestra historiografía, el imperio de Maximiliano no existió, por ejemplo. Y en esa misma línea de pensamiento, la labor de Porfirio Díaz no tiene por qué ser estudiado. Es de celebrarse, pues, la decisión de los organizadores y del instituto de dedicar el esfuerzo intelectual de varios investigadores a analizar uno de los periodos de nuestra historia más importantes y menos estudiados. De acuerdo a lo que vengo diciendo, igualmente debatible podría ser, sin duda, la posición que he adoptado para explicar las características de nuestra evolución jurídica, ya que establezco una línea de continuidad entre la Nueva España y el México que surge al Concierto de las Naciones en 1821. No solo porque tomó más de 50 años sustituir el orden jurídico que había imperado en el virreinato, sino también porque todo sucedió en el mismo territorio, salvo el que se perdió en la Guerra de los Estados Unidos y el estado de Texas, que se había emancipado previamente y con los mismos sujetos, o sea, diría Juan Gabriel, en el mismo lugar y con la misma gente. Los ámbitos de validez de la norma son semejantes, pues, aunque después de la independencia los habitantes se les identificara como mexicanos, a pesar de la supervivencia de buena parte de la sociedad corporativa que caracterizó a la Nueva España, aunque formalmente se buscara la igualdad de todos ante la ley. Ignoro si todas las naciones han encontrado tanta dificultad en definir su ser como la mexicana. El hecho de que su historia se origine y se nutra de dos culturas tan distintas, el trauma de la conquista, las dificultades para la constitución del Estado Nacional y los varios movimientos armados que han interrumpido el desarrollo pacífico de las instituciones han sido factores determinantes, aunque no sean los únicos, para que tanto el pasado indígena como el colonial hayan sido revisados desde diversa perspectiva durante el proceso de formación de ese Estado que tantos obstáculos tuvo que salvar para constituirse. A casi 500 años de la conquista de México Tenochtitlan por Hernán Cortés, el panorama parece que ha empezado a modificarse, debido tal vez a que se ha ido profesionalizando la investigación sobre la historia del derecho. Los académicos que actualmente hacen de la investigación su modus vivendi se encuentran según parece, ya alejados de la contienda que llevaba a rechazar todo lo español o todo lo indígena, y han comenzado a admitir lo que hace ya muchos años se señaló Edmundo Gorman sobre las dificultades de los mexicanos para encontrar el camino de la identidad nacional. Y cito, es una frase de O'Gorman. El actual pueblo mexicano, sea cual fuere su composición étnica y espiritual, está tan lejos de ser el de Moctezuma como el de don Antonio de Mendoza o cualquier otro de los virreyes. Cierto, ambas antiguas entidades no les son ajenas, y todo el problema está en poder comprender cómo, pese a ello, le resultan extrañas en cuanto dotadas de un ser distinto. A lo anterior, hay que admitir que en el periodo que se va a revisar, se inicia ahora y se va a revisar en los días siguientes, se produjeron dos grandes convulsiones cuyos contemporáneos calificaron de revolucionarias y que enmarcan el periodo. La Revolución de Ayutla, al principio del periodo, y la Revolución Mexicana. Ambos buscaron establecer un nuevo orden jurídico distinto al que pretendieron destruir de manera violenta, pero la segunda conformó una ideología revolucionaria que hizo a un lado, por ejemplo, a Porfirio Díaz. El asunto no es inédito en la historia del derecho en México, ya que consumada la conquista comenzó a generarse un nuevo orden jurídico que integra elementos peninsulares y americanos. En los primeros años del siglo XVII quedan sentadas las bases que dieron especificidad a las instituciones del gobierno y la administración de justicia, la protección de los naturales, la hacienda, la forma en que se desarrollaban la explotación minera, las actividades comerciales y muchas otras cuestiones. Sin embargo, desde antes de la independencia, a consecuencia del pensamiento de la Ilustración, se buscó la sustitución, más o menos amplia, según el caso, de las instituciones en que se sustentaba el antiguo régimen, que se identifica con el Estado absoluto, a fin de poder implantar un proyecto reformista que desemboca en la monarquía constitucional propuesta en la Constitución de Cádiz de 1812, por un lado,
y del lado de los insurgentes en la Constitución de Apatzingán de 1813. Como se puede apreciar, el asunto no es fácil. La supervivencia del orden jurídico colonial en el México independientes. Por razones que no es el caso explicar aquí, desde 1519 había quedado definida la naturaleza del dominio español en las Indias. A partir de esa fecha, los monarcas españoles fueron señores y reyes de las Indias. Les correspondían, pues, el señorío y las regalías. Por el primero tenían el dominio pleno de todas las tierras, aguas, montes, pastos, etcétera, que no hubieran sido reconocidos como propios de los pueblos de indios u otorgados a las ciudades y villas e incluso a los particulares para su explotación y aprovechamiento. La titularidad del señorío por parte del monarca determinó que la propiedad privada solo pudiera obtenerse a través de una merced real. Por otra parte, entre las regalías más importantes se hallaban las minas y todos los metales y piedras preciosas, la administración de justicia, la provisión de oficios y la que se ejerció en materia eclesiástica a través del patronato. En las Indias, el órgano creador de derecho era el rey, a través de su consejo, y tanto dicho órgano como todos los que ejercieron facultades jurisdiccionales o legislativas las tenían delegadas. Finalmente, hay que añadir que el monarca no compartía la jurisdicción ni la facultad legislativa con la nobleza, la iglesia, las ciudades o las corporaciones, pues buena parte de sus reglas u ordenanzas debían ser ratificadas por el monarca. Desde otro punto de vista, una característica fundamental del modelo colonial fue la unidad religiosa, cuyo origen se encuentra no solo en el hecho de que la española era una monarquía católica, sino también en la obligación que adquirió el rey, como contrapartida de la donación alejandrina, de cumplir con el mandato apostólico de evangelizar a los naturales. Esto llevó a que las dos potestades marcharan siempre juntas y sus objetivos en torno a los vasallos americanos fueran semejantes. Sustentado en las bases señaladas, estableció un régimen proteccionista en beneficio de quienes, conforme al derecho de la época, fueron considerados como miserables o menores de edad y agrupados en lo que se llamó la República de los Indios. Al mismo tiempo, la mediación entre los diversos sectores de la sociedad, autoridades incluidas, se convirtió en política de la corona hacia sus vasallos americanos. El orden jurídico se conformaba con disposiciones de la más diversa procedencia, ya que por un lado se aplicaban la legislación y la doctrina del derecho común y castellano anteriores a la conquista, y por el otro, todo lo que fue creándose o generándose en fecha posterior a ella, a un lado y otro del Atlántico. En el proceloso mar de cuerpos jurídicos antiguos y recientes, y las miles de disposiciones que el rey dictaba, la Administración de Justicia siguió los moldes previos a la sustitución de los jueces populares por jueces técnicos, salvo en las sedes de audiencia, donde existía el número suficiente de letrados para una administración de justicia más técnica. Sin embargo, la motivación de la sentencia no formó parte de la cultura jurídica de la época, dominada por el arbitrio judicial. Por las características señaladas y la realidad social en que tuvo que operar, el modelo adquirió un perfil distinto al del que le servía de base, y que era el castellano. Las mismas razones llevaron a que en la conformación de las instituciones de gobierno y justicia se afianzaran la noción patrimonialista del Estado, la acumulación de funciones y el poder formalmente absoluto del rey. En el virreinato no se desarrollaron de la misma manera los mecanismos que existían en la metrópoli para la representación y defensa de los diversos cuerpos de la población, ni para el control de los oficiales que representaban al monarca. Tocaba, pues, a la salvaguarda de los derechos de los habitantes de los reinos americanos. Todo se hallaba bajo la protección del rey y era quien decidía en última instancia sobre cualquier asunto. Por razones que son fácilmente comprensibles, el sistema favoreció el desarrollo del clientelismo. La propia conquista, la lejanía de la corona, el hecho de que las raíces de las instituciones se quedaran en España y, en fin, muchos otros factores propiciaron la creación de enclaves de gran poder que se mantenían unidos, no solo por intereses patrimoniales y lazos familiares, sino también por una poderosa red de alianza y relaciones de patrocinio y clientela política. Frente a los miembros de todos estos grupos, la decisión del monarca o sus representantes buscaba conservar como bien prioritario la paz social sin mengua de los intereses de la corona.
Hay que señalar que tanto para los españoles como para los indios, lo que comenzó a suceder a partir de 1521 era inédita. Unos y otros tuvieron que irse amoldando a nuevas situaciones. Sin embargo, hubo un momento en que, trasplantado o recibido, lo que acontecía en el virreinato comenzó a hacer sentido como propio, y lo que llevaba en barco como ajeno. Este proceso de naturalización fue interrumpido por las reformas de la dinastía borbónica, las cuales dejaban fuera de la toma de decisiones a los españoles nacidos en América. La centralización del poder real, que fracturó los procesos que tendían a la afirmación del poder de los criollos, fue factor importante en la empresa que condujo, una vez sofocada la insurgencia, a la emancipación política. La independencia posibilitó la búsqueda de nuevos modelos para el régimen del gobierno de la nación en ciernes. El fracaso del intento monárquico llevó a que se generalizara la opción republicana, la cual, a la larga, adoptó el modelo liberal. Durante los primeros 50 años de vida independiente, coexistieron modelos que acabaron siendo contrarios, pero que provenían de un tronco común. La política ilustrada de los monarcas borbones, enriquecida con algunos de los postulados de la Revolución Francesa. Todo ello en el seno de un Estado confesional. Con esta herencia cultural debían conformarse no solo una nueva forma de Estado y de gobierno, sino también una nueva sociedad. En el siglo XIX habría de recorrerse un largo camino para hacer posible el tránsito de una sociedad corporativa y estamental a una igualitaria. La acumulación de funciones sería sustituida por la división de poderes. Los tribunales privativos y especiales para la administración de justicia debían ceder su lugar a un régimen que proclamaba y se basaba en la unidad de jurisdicción. En beneficio de los ciudadanos, era necesario garantizar las libertades de prensa, circulación, industria, pensamiento y cultos, y el poder público tenía que ceñir su acción a los límites que le señalaban los cuerpos jurídicos. Por otra parte, en el lugar del soberano existirían a partir de entonces el pueblo o la nación. Y finalmente, el Estado había empezado a asumir funciones que hasta entonces correspondieron a la Iglesia, como la educación, la salud, la asistencia de la población y otras. El modelo había comenzado a desarrollarse desde las últimas décadas del siglo XVIII, pero se vio interrumpido por la insurrección de Hidalgo, y solo después de la independencia encontró vías para encauzarse, aunque con características que obedecían a condicionamientos locales. A lo largo del siglo XIX se fue perfilando un nuevo estado de cosas, lo que dio lugar a una nueva cultura jurídica, que si bien se sustentaba en la de tiempos coloniales, se fue enriqueciendo con los principios e instituciones del derecho europeo y del norteamericano. Hasta la restauración de la República, ninguno de los contendientes logró imponerse sobre su contrario, por lo que sobrevivió en buena medida el orden jurídico novohispano. La legislación resultaba contradictoria por los cambios en la forma de gobierno y no se logró la integración de la población. Antiguamente separada por estatutos jurídicos diferenciados, lo que era insostenible en una república que preconizaba la igualdad ante la ley. No puede dejar de señalarse también el escaso éxito que se obtuvo en la tarea de distribuir las competencias entre la Federación y los estados, lo que se hizo más agudo a medida que se centralizó el país y los congresos estatales perdieron facultades en beneficio del Congreso General. Además de los problemas que se han señalado, hay que destacar uno que por largo tiempo resultó insuperable: la necesidad de otorgar en el nuevo Estado a la Iglesia un lugar distinto al que había tenido en el virreinato de la Nueva España. El parteaguas está marcado por la reforma liberal, la cual abarcó aspectos políticos, sociales y económicos y ocasionó una cruenta guerra en la que, tras muchos tropiezos, resultaron triunfantes las propuestas liberales. Del modelo liberal no voy a ir en forma pormenorizada, porque justamente ya el doctor Ibarra explicó algunas de las características, y ahorita platicando con el doctor Fix, quedamos en que yo explicaba toda esta parte y efectivamente les reitero a ustedes que el cambio, la transformación
de la segunda mitad del siglo XIX, que realmente no empieza en los 50, porque esa es la época de las reformas liberales, la segunda mitad jurídicamente empieza en los 70, que es cuando se consolidan algunas de las reformas liberales, la restauración en la restauración de la República, pero sobre todo en los 70, que es cuando se consolida la sustitución del orden jurídico colonial, y muchas de esas cosas las va a explicar el doctor Díaz, el doctor Fix, aparte de que ya las explicó el doctor Ibarra. Pero lo que sí quiero decir es que, efectivamente, quien logra desarticular todo ese modelo al que dediqué los primeros minutos de esta exposición fueron los liberales. Los liberales, entre los cuales está Maximiliano, con todo y que hubo una invasión francesa, pero Maximiliano resultó liberal. Entonces, el proyecto liberal marcha en forma ininterrumpida, pues desde que, no digo que desde Valentín Gómez Farías, porque después hay muchísimos tropiezos, pero sí ya desde la segunda mitad, desde el 57, hasta el régimen de Porfirio Díaz, porque no se ve interrumpido más que, pues formalmente, porque los liberales rechazan a Maximiliano, pero en cuanto a legislación, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a muchísimas cosas, no se ve interrumpido por la intervención francesa. Me quedan como 3 minutos, entonces al final me salto todo lo que sea en materia religiosa y el aspecto cultural. Y nada más, un poco para cerrar, digo que la restauración de la República, va a hablar mucho más Héctor de ella, no significó en modo alguno que pudiera establecerse un gobierno eficaz. Algunos de los obstáculos se hallaban en la propia Constitución de 1857 y otros en las querellas que se suscitaron entre los liberales para acceder a la presidencia después de la muerte de Juárez. Antes de venir aquí con ustedes estuve leyendo Altamirano y bueno, me acordé de cuánto se pelearon los liberales también. O sea, podríamos irnos hasta 1521 y los mexicanos nos peleamos. Nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en materia de políticas públicas. Pero bueno, entonces los liberales se pelean después de la muerte de Juárez para acceder a la presidencia. La paz se logró, a decir de Ignacio Manuel Altamirano, después de la presidencia de Manuel González. Imagínense ustedes, después de la presidencia de Manuel González. En la octava década del siglo, quien sucedió a Porfirio Díaz en octubre de 1880 y a su vez fue sucedido por este. Se inicia ahí el proceso que lleva a las repetidas reelecciones de Díaz y finalmente, ante la fuerza que tomó el movimiento antirreeleccionista encabezado por Madero, se firman los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, en los que Díaz acepta abandonar la presidencia. Pocos días después, entrega su carta de renuncia al Congreso de la Unión. El 26 de mayo asume la presidencia interina Francisco León de la Barra, casi al mismo tiempo, o sea, es el mismo día, pero no sabemos si es en la misma hora, casi al mismo tiempo que Porfirio Díaz toma el tren hacia Veracruz para embarcarse el 31 de mayo en el vapor de correo Ipiranga hacia Europa. El 7 de junio entra triunfalmente Madero en la Ciudad de México. Estos hechos, estos últimos que estoy señalando, forman parte de una nueva revolución. Había yo dicho que el periodo está enmarcado por 2 revoluciones, la de Ayutla y la mexicana, la que llamamos la mexicana. Forman parte de una nueva revolución. Y otra vez, el orden jurídico del antiguo régimen tenía que ser sustituido por uno mejor y más justo. No es que siempre las revoluciones se sustituyan por un nuevo orden jurídico mejor y más justo, pero en la teoría del derecho, los que han estudiado, bueno, dicen que siempre está la argumentación de que el nuevo régimen tiene que ser mejor y más justo. Y eso es la parte que quiero yo comentar con ustedes, la parte que corresponde propiamente a la República Restaurada, la va a comentar el doctor Fix. Muchas gracias.
Después de este vasto panorama, doy la palabra al doctor Héctor Fixfierro, sin antes mencionar algunos aspectos de su currículum. Cursó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la que se tituló en 1987. Entre 1993 y 1994, cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España. En 1998 obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Houston, Texas, en el 2001 e investigador visitante de la Universidad de Bremen, Alemania, de 2003 a 2006. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 1991 en el área de Sociología del Derecho. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2006 a 2014. Sus principales líneas de investigación son la reforma de la justicia y los procesos de cambio jurídico en México. Desde 1999 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Agradezco profundamente a los organizadores de este seminario la invitación a participar y en particular a mi colega y amigo el doctor Eduardo Castellanos. Muchísimas gracias. Bien, no voy a abundar yo en las razones, creo que legítimas de hacer esta reflexión. Sí es una parte de nuestra historia que ha sido satanizada de alguna manera, pero el ponerse a estudiar esta parte de nuestra historia nos demuestra que pues es una parte muy importante con la cual estamos todavía dialogando, y yo voy a decir algunas cosas que pudieran ir en ese sentido. Mi punto de partida es la idea desde la independencia que México alcanzó formalmente en 1821, el propósito del país, o quizá mejor nada más de sus gobernantes, pues es que nos convirtamos en una nación moderna, y ese sigue siendo uno de los horizontes, uno de los objetivos. Pero claro, de camino no hemos buscado la modernidad sin incurrir en grandes costos y también en grandes contradicciones. Y una contradicción no menor la apuntaba don Edmundo Gorman cuando decía que lo que México ha querido es asemejarnos al modelo de modernidad que tenemos más cercano, que son los Estados Unidos, y al mismo tiempo no ser como los Estados Unidos. Y díganme ustedes si no seguimos un poquito en esa misma idea, ¿no? Siempre estamos pensando en alcanzar esa modernidad, pero al mismo tiempo pensamos o pretendemos ser diferentes, y conforme vamos avanzando, pues van cambiando estos rasgos que nos distinguen, se pierden algunos y vamos buscando otros que nos puedan identificar. Ahora en estos tiempos pues decimos que, por ejemplo, que nuestros intereses económicos están en América del Norte, cosa que es muy clara, pero nuestro corazón está con las hermanas repúblicas latinoamericanas, e incluso pues hay observadores externos, ¿no?, que también nos dicen, si ustedes recuerdan, hace casi 20 años el profesor Samuel Huntington publicó su famoso libro sobre el choque de las civilizaciones, y el profesor Huntington decía que había 3 países en el mundo con el alma dividida, que no se decidían a formar parte, diríamos, de la civilización occidental, y esos 3 países eran Turquía, Rusia y México. Entonces díganme ustedes si no seguimos un poquito en esa idea. Pero la modernidad implica la existencia de un cierto tipo de orden jurídico, un orden jurídico racional, un orden jurídico sistemático, y en eso también se ha manifestado la lucha por la modernidad. Y en este caso sí me parece que al menos desde el principio hemos adoptado un modelo de derecho occidental en su forma, diríamos, pura, ¿no?, sin compromisos, ¿no?, un derecho centrado en la elaboración de una constitución escrita, en leyes, en códigos, y en esto pues sí no hemos querido ser distintos de otros países. Y aquí me parece que es un tipo de modernización que quizá no es exactamente como otras, como puede ser la modernización económica o la política, en el sentido de que para nosotros, estoy hablando del México en su etapa independiente, pues las leyes y el derecho son como la vía, la hoja de ruta para las demás modernizaciones. ¿Qué quiero decir con esto?
que primero hemos diseñado en la Constitución y en las leyes el país que queremos llegar a ser. Ustedes vean la Constitución de 1824, la Constitución de Cádiz, perdón, de Apatzingán de 1814, pues son unas constituciones perfectamente, si me permiten la expresión, constitucionales, ¿no? Dentro de la tradición, pero pues está muy claro que ese tipo de constitución se inserta en una realidad que todavía está muy lejos de lo que proclama la letra, ¿no? Y entonces la lucha está por tratar de que esa realidad se adecue a lo que está escrito. Es decir, que la ley no puede ser una ley puramente utópica, sino que de alguna manera, y ese ha sido el problema de 200 años de vida independiente, tenemos que ver cómo logramos que incida en la realidad a la que se pretende regular. Si me permiten decirlo con el lenguaje de un colega y amigo, el doctor Sergio López Ayón, tenemos una tensión entre la ley que instituye, la ley que crea una imagen ideal de lo que se pretende ser, y la ley que regula, la ley que trata de establecer pautas normativas que sí puedan ser tomadas en cuenta en el comportamiento social. Y esta tensión, pues en nuestra historia creo que se ha resuelto fundamentalmente de dos maneras, ¿no? O la ley se impone a la realidad, y muchas veces pues es realmente a la fuerza, ¿no? Con una victoria militar o una revolución, es decir, se impone la ley, no es un proceso democrático, o es la realidad la que se acaba imponiendo a la norma y exige algún tipo de acuerdo, de compromiso, podríamos decir, que tome en cuenta que esa realidad pues se resiste y no se puede cambiar, ¿no? Un colega del Instituto de Investigaciones Sociales, el doctor Antonio Azuela, dice que en México no tenemos 3 sino 4 fuentes formales del derecho, ¿no? Además de la ley, la costumbre y la jurisprudencia, dice él, tenemos la regularización, ¿no? La regularización básicamente es ajustar la norma a prácticas que en realidad son ilegales y que como no las podemos cambiar, pues las legalizamos. Ustedes díganme si eso no es una experiencia cotidiana en nuestro país. Bueno, entonces la evolución jurídica durante el gobierno del general Díaz me parece que es interesante por dos motivos, ¿no? Porque en primer lugar es el periodo en que se produce la primera gran modernización jurídica del país, de las 3 que creo que hemos tenido. Es la etapa en la que se logra construir un orden jurídico nacional en un sentido moderno, en un orden completo, y también es el periodo en el que se empiezan a poner claramente en evidencia y se reflexiona sobre esta tensión entre la ley que instituye y la ley que regula. Entonces voy a decir algunas palabras más sobre estos dos aspectos. Digo que la modernización jurídica durante el porfiriato pues es la primera gran modernización jurídica del país, ya lo expresó la maestra Cuca. Durante la mayor parte del siglo XIX pues no fue posible sustituir el orden jurídico virreinal, que era en su filosofía, en sus principios y en su funcionamiento pues muy distinto a las ideas jurídicas modernas del fines del siglo XVIII, aunque ya en la época de los Reyes Borbones se había empezado a iniciar ese proceso. Luego creo yo que tenemos un segundo periodo modernizador después de 1925, más o menos entre 1925 y 1940, en que se hace un ajuste del orden jurídico para obedecer a los nuevos lineamientos de la Constitución de 1917. Yo no soy historiador de esta época, pero tengo la impresión de que esto no empezó en 17 ni en 18, que hubo todavía muchos años de cierta inestabilidad y que realmente es a partir de 1925 que se empieza esta obra y durará pues aproximadamente unos 20 años. Y la tercera gran modernización creo que se inicia en 1982 y todavía no concluye, ¿no? Sigue siendo un gran ciclo modernizador, que empieza en un momento con el presidente de la Madrid, después de manera mucho más decidida con el presidente Salinas y los presidentes que han venido después.
Y aquí es interesante ver que hay, me parece, paralelismos entre la modernización jurídica porfirista y la de la época del presidente Salinas, ¿no? Los que no quieran al presidente Salinas dirán, pues ahí está la prueba, ¿no? De que es ¿no? De que fue perverso y antidemocrático, pero la verdad es que si algo caracteriza, por ejemplo, la época del porfiriato y el presidente Salinas, y creo quizá también del presidente Zedillo, pues es sobre todo toda la modernización jurídica de la legislación económica, ¿no? Decía yo que entonces lo que caracteriza a la modernización jurídica porfirista, pues es que por primera vez se completa la construcción de un orden jurídico nacional, ¿no? Y si ustedes revisan las leyes que se fueron expidiendo durante ese periodo, incluso algunas que se reformaron varias veces, ¿no? Es decir, no bastaba con expedir la ley o el código, a veces a los pocos años había una sustitución, en ese sentido había alguna inestabilidad, pero cubren prácticamente todos los campos de una legislación moderna. Y aquí quizá el paralelismo interesante se da con la China, con China contemporánea, ¿no? China inicia su fase de apertura y de integración a la economía mundial en 1978. En 1978 no hay orden jurídico en China. La revolución cultural destruye prácticamente todo, se cerraron las escuelas de derecho, a los abogados y a los jueces los mandaron a hacer labores agrícolas para que se reeducaran y entendieran realmente qué es lo que quería el pueblo. Y cuando empieza la cambio económico en China y la apertura hacia el exterior, pues se dan cuenta que empiezan a necesitar leyes, empiezan a necesitar un orden jurídico, pues más o menos como ocurrió en la época del porfiriato. Y entonces, en un periodo también de aproximadamente 30 años, los chinos han construido un orden jurídico completo. Y lo han hecho también un poco de esta manera pragmática, guiada por consideraciones de necesidad, ¿no? Ahora necesitamos una ley de inversión extranjera, pues porque queremos lograr estos efectos económicos, y ahora necesitamos una ley de esto y del otro. Y más o menos hacia el año 2010 consideran los juristas chinos que estaba completa esta obra de integración de un orden jurídico moderno, y este orden jurídico pues es el que de alguna manera permite dialogar, diríamos, con el mundo exterior. Al final, me parece que también un elemento interesante es que el orden jurídico es también un lenguaje y una forma de comunicación, y que si ponemos las palabras y los conceptos con los que nos podemos entender con otros países o con otros actores externos, pues vamos generando puentes y una cultura jurídica común. Yo me puedo imaginar que también las leyes de la etapa porfirista pues funcionan un poco en ese sentido. Sí hay la diferencia de que los gobiernos del presidente Díaz pues no empiezan en el cero jurídico, ¿no? Ya se habían hecho algunos cambios importantes durante el siglo XIX, pero sí, finalmente Don Porfirio, o la época de Don Porfirio, se termina primero toda la legislación de los códigos, de la legislación común, ¿no? Tanto federal como del Distrito Federal, y luego se van expidiendo pues todas las demás leyes, sobre todo de tipo económico, pero en fin, y esto pues se cierra más o menos en una etapa de 30 años. Y luego sobre el segundo aspecto, ¿qué tanto se empieza a poner de manifiesto esta tensión entre la ley que instituye y la ley que regula, ¿no? Parece que los juristas de la época, justamente porque es un periodo prolongado, pues van tomando conciencia de esta tensión que existe, si lo pusiéramos en términos actuales, entre el orden jurídico y los usos y costumbres de la sociedad tradicional. Y seguimos luchando contra los usos y costumbres. Hay quien los defiende, ¿no? Porque les convienen o por otras razones, pero la verdad es que todo lo que legislamos y todo lo que tratamos de producir en materia de justicia, pues en el fondo es formalizar e institucionalizar, y a veces en sentido contrario de lo que existe como práctica social, ¿no? Y entonces ahí es donde el impulso reformista, ¿no? El impulso incluso revolucionario, yo pienso que los
la élite gobernante de la época de don Porfirio se sentía como un grupo que estaba cambiando la realidad del país, ¿no? No eran como se les ha pintado después como unos conservadores o gente que quisiera volver a una etapa anterior, pero sí se dan cuenta que no se puede avanzar en las reformas y en los cambios sin hacer luego muchos compromisos, ¿no? Muchas sesiones, podríamos decir, respecto de lo que la realidad permite. Y ese sigue siendo el problema de las reformas en México. Si se cambió la Constitución hace unos 2 años para acá, se hicieron cambios que no parecían posibles hace 10, 15 o 20 años, pero seguimos enfrentando el tema de que cómo se va a hacer realidad eso frente a una sociedad donde hay grupos muy organizados y muy poderosos que están en contra y que las van a tratar de, bueno, pues yo me imagino que algo así también les pasaba día a día a los juristas de la época de don Porfirio, ¿no? Hay grandes figuras de la época, don Justo Sierra, don Emilio Rabasa, que hicieron una crítica, sobre todo de la Constitución de 1857, pues dándose cuenta, decían ellos, que era una Constitución que tenía declaraciones y principios teóricos muy elevados y muy bonitos, pero que realmente no tenían elementos de efectividad. Y estas son ideas que influyeron después en el Congreso Constituyente 1916 y 1917. Se puede leer entre líneas en el proyecto de Venustiano Carranza, que dice que algunas de las propuestas de cambio que está introduciendo él para la Constitución de 57 pues son justamente para que sean realidad, ¿no? Lo dice con mucha claridad en el capítulo de justicia o de las garantías individuales, ¿no? Yo digo que a veces la Constitución que se aprobó en 17 y el proyecto de Carranza se puede ver como un libro de historia, ¿no? Cuando dice la Constitución, por ejemplo, en el artículo 7, que no se puede secuestrar las imprentas como instrumento del delito cuando se cometen delitos de prensa, pues es porque podemos imaginar, ¿no?, que en la época de don Porfirio pues llegaban y si querían que un periódico no publicara algo digamos indebido, pues se llevaban la imprenta, ¿no? Entonces, justamente con esta idea de ir introduciendo elementos y garantías que permitieran la efectividad de la Constitución. Al final, el Congreso de 1917 pues introdujo, diríamos, otros elementos de realidad, justamente para acercarse a las estructuras sociales reales, ¿no? Y esto está en por ejemplo, el reconocimiento que se da de la propiedad comunal indígena sin nombrar a los indígenas. Todavía esto era tabú, y sobre todo pues los derechos de la incipiente clase obrera. Introdujeron también elementos de irrealidad, y yo diría, por ejemplo, que todas las disposiciones anticlericales de 1917 pues al final no tuvieron posibilidad de ser efectivas, y cuando lo intentaron pues se provocó una guerra civil, ¿no? Vino hasta 92, vino la regularización, ¿no? Vino la aceptación de que se tenía que encontrar un régimen más acorde a lo que se vivía. Nuestro colega Martín Díaz y Díaz, que tristemente falleció de manera muy prematura, decía que justamente estos elementos de un constitucionalismo heterodoxo que se introdujeron en 1917 habían contribuido y han contribuido a la longevidad de nuestra Constitución, que está por cumplir 100 años, ¿no? Al final, digamos, la lección o una de las lecciones del pensamiento jurídico de la época porfiriana fue esta. Sí, necesitamos poner en las leyes cuál es el horizonte o cuál es la meta a la que queremos llegar, qué tipo de sociedad y de Estado queremos tener, pero a veces tenemos que hacer, diríamos, ajustes, ¿no? Tenemos que encontrar maneras en las que esa norma pueda insertarse en la realidad y tener más visos de efectividad. Yo creo que seguimos en esa, es decir, que eso siguen siendo las coordenadas y siguen siendo los elementos que rodean y que de alguna manera definen lo que es la reforma jurídica en México. Yo no sé si hubo otros juristas porfirianos, a lo mejor sí, Cuca los conocerá, seguramente el doctor Soberanes, que pues de paso iban diciendo, bueno, y pensando qué pasa, ¿no? Todo esto que estamos discutiendo, estas leyes y estas normas,
qué relación tienen con la sociedad en la que tratan de insertarse. Sin embargo, pienso yo que una mentalidad reformista pues genera cierta ceguera. O sea, yo estoy convencido de que esto debe ser, y si yo me lo empiezo a cuestionar, pues entonces este impulso reformista se va a detener o se va, ¿no? Entonces, y además yo pienso que el positivismo tampoco habrá ayudado, ¿no? Esta idea de que pues la realidad hay que ordenarla de acuerdo con parámetros científicos y racionales, pues también es algo que impide quizá cuestionarse. Si se hicieron esos cuestionamientos, a lo mejor no los escribieron, ¿no? Con tal de no parecer pues que ellos mismos estaban de alguna manera pues saboteando, podríamos decir. En fin, les digo, a mí me parece esta etapa realmente muy, muy interesante. Cada vez veo menos la Revolución Mexicana como el cambio que dicen que fue, ¿no? En el fondo, la Revolución Mexicana es también muy contradictoria porque resolvió el problema de la sucesión que don Porfirio no pudo resolver, pero no lo resolvió en un sentido democrático, sino hasta muy recientemente, ¿no? Entonces, pues sí fue un avance en algún sentido, fue un retroceso en otros, y yo siento que quizá los dos polos sobre los que podemos estar gravitando son más bien la época porfiriana, la actual, ¿no? Y qué tanto estamos en la misma lucha, ¿no? Qué tanto nos tenemos que enfrentar al hecho de que ponemos unas cosas en la norma porque son una imagen ideal, porque nos los exige incluso ahora una cultura jurídica mundial que nos dice que los derechos humanos y la no discriminación y toda una serie de principios y valores que podemos estar convencidos que tenemos que alcanzar, pero una realidad que sigue siendo, como en la época de don Porfirio, realmente rebelde, realmente resistente, y con la que vamos a tener que luchar muchos años. Muchas gracias. Muy cierto, ¿no? El positivismo mexicano y el evolucionismo social, lo único que hicieron fue justificar a la clase en el poder, ¿no? Las decisiones que tomaron en ese momento. Bueno, enseguida voy a leer la síntesis curricular del doctor José Luis Soberanes Fernández. Nació en la ciudad de Santiago de Querétaro, realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica, en donde es profesor de Historia del Derecho desde hace 41 años. Realizó sus estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, en España, habiendo obtenido el grado de doctor en Derecho sobresaliente cum laude. Ha impartido cursos de maestría y doctorado en distintas universidades del interior del país, particularmente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde hace 26 años. Actualmente se desempeña como investigador titular C definitivo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Desde hace 41 años es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 175 artículos publicados en revistas especializadas y ha participado como autor, coautor o traductor de 46 libros. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cedo la palabra a usted, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. También agradezco a mis compañeros y amigos, el doctor Castellanos y la doctora Pilar Hernández, la amable invitación a estar con ustedes, compartir algunas reflexiones en torno al positivismo, que, como dice el documento que estoy entregando, es el paradigma del régimen porfirista. Nos dice Leopoldo Sea, cito: el 16 de septiembre de 1867, en la ciudad de Guanajuato, se escucha un discurso que vendrá a ser el inicio de una nueva y extraordinaria etapa del pensamiento y filosofía mexicanos. Hasta aquí la cita. Se refiere a la incursión que el pensamiento positivista tuvo en México. Si bien es cierto que Augusto Comte desarrolló su sistema de pensamiento positivista y este tuvo una relevancia muy significativa en el ámbito intelectual europeo y por supuesto en Francia, el mismo no se quedó confinado dentro de las fronteras de una sola nación, ya que en los cursos de filosofía positiva que Comte impartía en París estaban presentes estudiosos y alumnos provenientes de todo el mundo. Un grupo, quizá muy selecto, de entre ellos procedía de América Latina, y entre estos intelectuales latinoamericanos había uno que sería quien traería consigo las ideas del positivismo a México. Me refiero al doctor Gabino Barreda. El mismo Leopoldo Sea nos dice que en Guanajuato
Barreda dictaba una conferencia al estilo de Comte, es decir, haciendo una interpretación positiva de la historia mexicana. Además, en 1867 era un año extraordinario para un discurso del tipo de los que se proponía hacer Barreda siguiendo a Comte, ya que en ese mismo año las fuerzas invasoras francesas y el emperador Maximiliano habían sido derrotados en la ciudad de Querétaro. Las circunstancias se presentaban propicias para que intelectuales como Barreda comenzara a formular un proyecto de nación que se levantaba triunfante para emprender la vía del progreso hacia el estudio positivo del cual habla Comte. Leopoldo Sea lo dice del siguiente modo: la metafísica de la libertad triunfa sobre el espíritu teológico implantado por la colonia para dar lugar a un nuevo orden. Es el triunfo del espíritu positivo alentando la marcha de México por el camino del progreso. Hasta aquí la cita. Para Barreda, la historia de México había sido la evolución de un espíritu liberal y republicano luchando en contra de las grandes fuerzas opresoras que lo habían mantenido privado de avanzar por la vía del progreso. Esta lucha de fuerzas se había dado en contra del clero y de la milicia, entre liberales y conservadores. Barreda ve en la victoria del liberalismo el comienzo de una nueva etapa en la que estará marcada por el desarrollo de la ciencia positiva, la cual conducirá a México al estadio positivo. Este cambio, que llevaría a México hacia el progreso, se daría gracias a una sustitución de paradigmas en el que la mentalidad servil sería reemplazada por la libertad de conciencia. A este proceso se le conocería como la emancipación de la conciencia. La libertad, por tanto, sería uno de los ejes centrales para lograr este cambio en México. Una de las medidas implementadas en aras de lograr dicha emancipación de la conciencia fueron una serie de reformas educativas impulsadas por el presidente Juárez, para las cuales se asesoró de Barreda. La educación en México debería, por lo tanto, tener un firme objetivo de lograr superar el estado teológico y el metafísico, haciendo que el pueblo mexicano adquiriera conciencia de su libertad y pudiera dar el paso que implicaba la emancipación. Ahora bien, respecto a lo que entiende por libertad, Gabino Barreda nos dice, cito: represéntase comúnmente a la libertad como una facultad de hacer o querer cualquier cosa sin sujeción a la ley o fuerza alguna que la dirija. Si semejante libertad pudiera haber, ella sería tan inmoral como absurda, porque haría imposible toda disciplina y por consiguiente todo orden. Se cierra la cita. La libertad, más bien, es para Gabino Barreda el que los fenómenos sigan de manera natural las leyes que los determinan. Barreda, siguiendo por esta línea del pensamiento, modifica el lema comteano de amor, orden y progreso por libertad, orden y progreso. Será más tarde, cuando el régimen de Porfirio Díaz, que un grupo de seguidores de Barreda comenzarían a formar una escuela del pensamiento. Estos intelectuales se daban a conocer en un periódico llamado La Libertad, y su lema sería el de orden y progreso. Lo que estos pensadores proponían era hacer énfasis en la consigna de orden. Querían establecer un nuevo orden mexicano, pero no se llamaban a sí mismos liberales en el sentido estricto, sino más bien conservadores liberales, ya que se proponían tomar elementos de ambos grupos políticos. No pretendían volver al tipo de dominación de la colonia, pero al mismo tiempo no querían que el país se viera inmerso en la anarquía que vivió durante medio siglo antes. Así que creían que establecer una noción de orden es fundamental. Leopoldo Sea lo explica del siguiente modo: se llaman conservadores porque sus métodos son contrarios a los métodos para alcanzar la libertad. Esta, dicen, se alcanza por el camino del libre desarrollo natural de que habla Barreda y que sus discípulos llamarán evolución. Miembros de esta generación eran, entre otros, Francisco G. Cosmes y Justo Sierra. No obstante lo anterior, esta generación de pensadores mexicanos se vio más atraída hacia autores como John Stuart Mill y Spencer, y no tanto a Comte. Además
dejarían de lado también la idea comteana del desarrollo histórico y se apegarían más a una visión darwiniana de la historia como evolución. Para ellos, estos autores representaban algo de lo que carecía Comte y que le resultaba sumamente atractivo, un fuerte sentido de practicidad. Ellos, para establecer este nuevo orden, no proponían que se le concedieran al pueblo mexicano libertades para las cuales aún no estaba listo por falta de madurez, sino más bien creían que el modo de lograr la madurez intelectual suficiente para el pueblo de México era a través de una dictadura honrada. Esa sería, por supuesto, la de Porfirio Díaz. Leopoldo Sea lo explica del siguiente modo. Lo primero que debe hacerse es atender el adelanto material de un país. Las libertades son inútiles en países materialmente atrasados. Cuando se logre este adelanto, la libertad en sus múltiples formas se dará por añadidura, por natural evolución. De esta nueva generación se consideraba a sí mismo como la destinada a llevar a México a su última meta de intelectual y política. Para ellos, política y educación irían de la mano, y sólo sacrificando temporalmente ciertas libertades en aras de establecer una honrada dictadura que fungiera como un maestro de mano firme, se podían alcanzar las condiciones necesarias para que la sociedad evolucionara naturalmente hacia el estado positivo. Veamos ahora las líneas generales del positivismo comteano. En sus estudios sobre la filosofía positiva de Augusto Comte, Francisco Larroyo propone 3 constantes de la filosofía positiva del mismo. A. Un ideal de reforma de la sociedad. B. Dicha reforma ha de basarse en la ciencia positiva. Y C. La reforma se debe lograr dentro del postulado de la unidad antropológica y social. Ello es, la unidad del género humano, la humanidad, la idea de progreso en la historia. El ideal de Auguste Comte, como bien señala Larroyo, es aquel de reformar la sociedad por medio de las ciencias positivas. Además de las 3 constantes anteriormente mencionadas, el propio Larroyo señala 3 periodos en el desarrollo intelectual del pensamiento francés. La primera del pensador francés, A la primera etapa la llama la etapa de los opúsculos de filosofía social. En esta se separa del pensamiento del que fuera su maestro, Saint-Simon. La segunda se caracteriza porque en ella escriba su famosa obra Curso de Filosofía Positiva. Finalmente, la tercera etapa se caracteriza por la obra Sistema Político Positivo, o Tratado de la Sociología instituida la religión de la humanidad. Como el título de esta tercera lo dice, el pensamiento de Comte desembocará eventualmente en la aspiración a edificar una nueva religión de la humanidad, lo cual debería estar fundada en los principios de la filosofía positiva y tener al hombre como su centro. A este tercer periodo cabe mencionar además, junto a la pretensión de establecer una nueva religión, la formulación del ideal de amor, orden y progreso, que, como señalamos antes, sería después retomado por Gavino Barreda y los positivistas mexicanos. El lema original sería amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. También en su estudio introductorio nos dice Larroyo, la filosofía positiva es consecuentemente a la vez una doctrina y un método. Su carácter totalizador, hace de ella un saber universal. Vemos así cómo para Comte la filosofía es inseparable de las ciencias particulares, ya que éstas son las que enfrentan las teorías con los hechos observados y con otros hechos. Ante todo, es importante destacar que para el fundador del positivismo, la filosofía es obra del hombre y como tal está destinada en última instancia a satisfacer las necesidades de éste. Es por ello que las ciencias particulares adquieren tal relevancia frente a la filosofía, porque éstas serán las que permitan atender las exigencias de la humanidad. La filosofía, dirá Comte, es por lo tanto humanismo por excelencia. Una vez presentada esta breve introducción a la filosofía positivista de Auguste Comte, así como a sus objetivos, nos gustaría comenzar la exposición de esta hablando acerca de sus antecedentes más inmediatos
con el fin de poder así abordar de mejor manera las propuestas de nuestro autor. Yo le rogaría a la coordinadora que me avisara con tiempo para no seguirme de frente. Bien. El pensamiento de Auguste Comte, considerado el fundador del positivismo moderno, parece inspirarse remotamente de David Hume en cuanto a la crítica de la metafísica y más inmediatamente de Saint-Simon en lo que concierne a sus ideas científicas y sociales. Sanguinetti nos habla sobre la obra del conde de Saint-Simon, el cual, previamente a Comte, ya había formulado un proyecto epistemológico de carácter científico con ambiciosas pretensiones que se proponía darle una organización única a todos los conocimientos y descubrimientos de la ciencia. Tal sistema global permitiría comprender la unidad del universo y el desarrollo histórico de la especie humana a la luz del principio fundamental y universalísimo de la ley de gravitación de Newton. Como me quedan 5 minutos, voy a brincarme, al fin que mi trabajo lo entrego ya después, el que le interese, pues ahí lo podrá ver. Y yo quisiera seguir o concluir haciendo una recapitulación general del positivismo comtiano, basándome en 10 precisos puntos señalados por Giovanni Reale en el estudio que hace del positivismo de Comte. Tales puntos, que resumen finalmente el sistema positivista por Comte, son los siguientes. 1. Primado de la ciencia. El conocimiento válido para Comte es únicamente aquel que proporcionan las ciencias naturales. 2. El método de las ciencias naturales, descubrimiento de las leyes causales y el control que éstas ejercen sobre los hechos, no solo se aplica al estudio de la naturaleza, sino también al estudio de la sociedad. 3. La sociología es el resultado del programa filosófico positivista. 4. Se exalta la ciencia en cuanto único medio de condiciones de solucionar en el transcurso del tiempo todos los problemas humanos y sociales que hasta entonces había atormentado a la humanidad. 5. Optimismo general que surge de la certidumbre de un progreso imparable. 6. El positivismo como influenciado por el romanticismo. Algunos especialistas, como Kolakowski, identifican al positivismo como parte integrante de la mentalidad romántica. El caso del positivismo, sin embargo, sería la ciencia la que resultaría elevada a la categoría de infinito. 7. El positivismo como influenciado por la Ilustración. Otros autores, por ejemplo, Gay-Monat, identifican el positivismo como heredero de la Ilustración. La fe en la racionalidad científica como solucionadora de los problemas de la humanidad o incluso la concepción laica de la cultura. 7. El positivismo se caracteriza por una confianza acrítica y a menudo expeditiva y superficial en la estabilidad y el crecimiento sin obstáculos de ciencia. 9. Sin embargo, el positivismo termina por retomar hacia aquello que tan duramente criticaba. La positividad de la ciencia lleva a que la mentalidad positivista combata las concepciones idealistas y espiritualistas de la realidad, aunque ellos cayeron también en posturas metafísicas tan dogmáticas como aquellas que criticaban. Y 10, los rasgos ilustrados del positivismo indujeron a algunos marxistas a considerar que la acostumbrada interpretación marxista, según la cual el positivismo no es más que una ideología de la burguesía en la segunda mitad del siglo XIX, es insuficiente y en cualquier caso posee un carácter reductivo. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Resulta complicado justificar y explicar los fenómenos sociales a través de las ciencias naturales, yo creo. Enseguida le damos la palabra a la doctora Clara Luz Álvarez, pero no sin antes leer algunas líneas de su currículum. Clara Luz Álvarez es investigadora de la Universidad Panamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2,
Recibió el Premio Nacional de Periodismo por divulgación de la cultura democrática por su conducción del programa Código Democracia del Canal del Congreso en 2014. Es autora de los libros Derecho de las Telecomunicaciones, tercera edición, 2014, e Internet y Derechos Fundamentales en 2011. Coordinadora del libro Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en 2012, así como de diversos capítulos en libros y ensayos en revistas arbitradas. Fue relatora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Accesibilidad a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Personas con Discapacidad de 2006 a 2011, comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en 2003 a 2006 y titular del Área General de Asuntos Jurídicos de dicha comisión de 2003 a 2005. Es doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, maestra en Derecho Comparado, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y licenciada en Derecho, donde obtuvo mención honorífica y el promedio más alto de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas en Puebla. Le cedo la palabra, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me censuraron. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación de los organizadores de este evento y del libro, porque difícilmente hubiera estudiado el porfiriato en las comunicaciones de no ser por ustedes, así es que les agradezco mucho la invitación. Y cuando hablamos de comunicaciones en el porfiriato, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? El ferrocarril. Los ferrocarriles, ¿verdad? Y justo no voy a hablar de ferrocarriles. El telégrafo. Bueno, y el telégrafo. Y ese sí lo voy a mencionar. En México en México y en el mundo hay mucha investigación sobre los ferrocarriles en el porfiriato. Sin embargo, la investigación sobre las telecomunicaciones durante el porfiriato es escasa y ahorita vamos a ver qué es lo que he encontrado de este periodo. Sabemos que el tema de las comunicaciones hoy mucho lo vemos a nivel de derechos humanos. Entonces pensamos en comunicaciones ya en nuestra Constitución, incluso está desde 2013, que las telecomunicaciones y la radiodifusión hay un derecho de acceso a estos servicios. Sin embargo, en el porfiriato, pues no se concebía todo el tema de las comunicaciones a distancia, que son las telecomunicaciones, como un derecho humano. Sin embargo, el desarrollo económico del porfiriato se ha vinculado básicamente a dos fenómenos. El primero es el transporte y la organización económica más eficiente. Este desarrollo, organización económica más eficiente, estuvo predispuesta, como lo dijeron los ponentes anteriores, primero por la generación de nuevas leyes. Muchas leyes estaban vinculadas, como el Código de Comercio, como las leyes mineras y todo lo demás, con la actividad económica. Y México, igual que los países latinoamericanos, dependíamos mucho de la inversión extranjera y el comercio internacional. Y aquí es donde viene a cuento el telégrafo. Cuando llega Porfirio Díaz, ¿qué había en México? Había telegrafía, nada más. Y de esto no nos debe de sorprender, porque el telégrafo ya tenía sus años en México cuando llega Porfirio Díaz. Curiosamente, como decía la doctora González Domínguez, Maximiliano fue liberal también en los telégrafos. Benito Juárez, yo creo que con todo lo que odiaba a Maximiliano, tuvo que, obviamente, repudiar la ley de telégrafo que había expedido, pero retomó el mismo concepto, el mismo modelo, y simplemente quitó todas las concesiones que había dado el imperio y las dio a otros, ¿no? Pero bueno, el esquema no cambió. Llega Porfirio Díaz y tenemos el tema de la telegrafía, pero cuando hablamos de telecomunicaciones en el porfiriato, quiero que tengamos en mente tres servicios, que es la telegrafía, posteriormente la telefonía, llega la radiotelegrafía, que es lo mismo que el telégrafo, nada más que a través del espectro radioeléctrico, es decir, no utiliza cables, y esto va a ser importantísimo en el porfiriato, ahorita vamos a ver por qué. Y algo que no es un servicio, pero es algo muy relevante, que es el despliegue de cables submarinos. Entonces, el despliegue de cables submarinos se utilizó en el porfiriato para poder conectar las líneas telegráficas de México con Estados Unidos primeramente, después hacia América Latina, y a través de las líneas del tendido de cables submarinos llega la información a Europa y al resto del mundo. Esta revolución, o lo que vive el porfiriato, se puede decir que es la primera revolución de las comunicaciones a distancia. Y sé, sobre todo para los que están más jóvenes aquí,
que con el Internet es difícil imaginar que en el Porfiriato algo hubiera cambiado en las telecomunicaciones. Pero pensemos que antes de que existiera el telégrafo y los tendidos de cables submarinos, probablemente una comunicación de una misión diplomática tardaría 20 días en llegar a su destino, más 20 de regreso. Mientras que cuando se tienden las líneas telegráficas, esto se acorta un par de horas. Entonces vemos que el tema de las comunicaciones en el Porfiriato viene a cambiar el modo de hacer las cosas. Para los gobiernos, mencionamos el caso de la diplomacia, también para cuestiones militares. En el caso de México, la radiotelegrafía sirvió porque la Baja California se sentía como que estaba medio alejada y con la radiotelegrafía pudieron tener comunicación. Se aprovecha tanto para el sector privado. El sector privado fue de los más beneficiarios por la introducción del telégrafo, porque así sí se sabía si la mercancía había llegado, se establecían relaciones comerciales y, como mencioné, la inversión extranjera y el comercio internacional era una de las bases para el desarrollo económico que se dio en el Porfiriato. Si sacáramos una radiografía del inicio del Porfiriato, tendríamos escasez de normas jurídicas, si no es que no había una ley propiamente dicha para comunicaciones, se mencionaba así el telégrafo, pero realmente se construyó a través de los títulos habilitantes, que se expidieron a través de privilegios, concesiones, contratos, se expidieron a nivel local, a nivel nacional. Entonces es un sinfín de títulos habilitantes de distintas autoridades que pues alguien te pedía permiso de quiero poner una línea telegráfica de la hacienda al centro de la ciudad. Y entonces la municipalidad otorgaba ese permiso o concesión o como le quisiera llamar. Pero si llegaban a nivel nacional para el despliegue de una red telegráfica que cruzara dos entidades, entonces a nivel nacional se otorgaba una. Entonces vemos que también hay un tema de concurrencia de nacional y local. La experiencia comparada hoy es bien fácil. Yo me meto al Internet. ¿Qué están haciendo sobre Moscarro y Mossofer, no? Y tengo la información. Pero en el momento que inicia el Porfiriato y a lo largo del Porfiriato, la experiencia comparada en comunicaciones a distancia era casi nula, o si existía no nos llegaba. Y además el resto de los países estaban experimentando. Consideremos que en el caso del teléfono, por ejemplo, la primer llamada experimental que hizo Graham Bell fue en 1876. Entonces estamos hablando que experimentando Graham Bell, llegando Porfirio Díaz. Entonces tampoco había mucho que comparar, todo fue como prueba y error. Y había cosas que no se sabía cómo hacerle, como el clima. Servía perfecto en Europa las líneas telegráficas hechas de quién sabe qué material, que no me lo sé, les pido una disculpa. Pero llegan y cuando hacen el tendido en Veracruz, sorpresa, es otro clima y entonces el tendido de las líneas telegráficas también se enfrentó a problemas que no tenían los otros países. Y entonces eso también fue otro de los retos que se enfrentó. Había una concurrencia de la inversión del sector privado y público. El telégrafo, que es lo primero antes de Porfirio Díaz, llega como un experimento. Está bien, ¿quieres un privilegio? Pues ahí está tu privilegio, ahí. Y el sector privado es el que empieza a dinamizar el tema del telégrafo. Pero, obviamente, igual que Maximiliano, Benito Juárez, en el régimen de Porfirio Díaz se dan cuenta que el telégrafo está vinculado totalmente con el gobierno interior, con la diplomacia exterior, con temas militares y de todo tipo. Entonces, el gobierno también hay una inversión pública importante para el despliegue de líneas telegráficas. Mencionaré el tema del telégrafo, que no nada más se otorgaban concesiones, privilegios, sino que hay elementos del telégrafo que vinieron a revolucionar. Por ejemplo, ahora hablamos ahorita por teléfono o mandamos un email y probablemente nuestro interlocutor lo quiere interpretar como se le ocurra. Pero cuando mandaban un cable o un telegrama de Porfirio Díaz y quería llegar a la prensa norteamericana, entre los traslados de las redes telegráficas, porque no era que fuera una sola red telegráfica, sino que para llegar nuestro mensaje, digamos, a Nueva York, tenía que cruzar por diferentes redes de diferentes personas
y que además se traducía de manera distinta. Entonces hubo cierto conflicto de Porfirio Díaz, porque en la traducción y en el descifrado del telegrama, en vez de decir que el general, no sé, Scott había hecho una labor impecable, pues se comieron unas palabritas y salió todo lo contrario, problema internacional, que ya luego tuvo que pedir disculpas Porfirio Díaz, aguantándose el orgullo, pero la tecnología no era como ahora la concebimos. Ahora, en el caso del telégrafo, hubo un convenio que firmó y les tengo que contar así porque no se imaginen que hay como leyes como ahora. Entonces, a diferencia de mis colegas de esta mesa, pues lo mío es más, el tema de comunicaciones en el porfiriato no puede ser tan vinculado al derecho, porque el derecho en el porfiriato vinculado a las telecomunicaciones fue más bien producto de lo que se les ocurría. No digo ocurrencia, pero no había, por analogía empezaban a hacer las cosas. Entonces el derecho no fue regulador de las telecomunicaciones, como hoy día, si estudiáramos el derecho de las telecomunicaciones hoy día, al derecho se le ve como regulador, para corregir las fallas del mercado y un sinfín, pero en ese momento no se imagina. Bueno, en el telégrafo firma el gobierno de Porfirio Díaz con la Western Union y la Compañía Mexicana Telegráfica, de inversión extranjera evidentemente, firman un convenio para el servicio telefónico internacional, en el cual se le da la exclusividad para transmitir los mensajes. Sin embargo, hasta ahí todos felices, en el porfiriato vivieron felices, pero si después pudiéramos ver las consecuencias de este tratado internacional, llevó incluso a un conflicto en la Segunda Guerra Mundial, porque con base en ese convenio se dijo que México le había dado la exclusividad y nada podría salir por telégrafo ni por cualquier otro medio, porque ya saben la típica de telegrafía internacional, por hilos o por cualquier otra tecnología que surja. Surge la radiotelegrafía y entonces viene un conflicto que no voy a abordar, pero ha sido tratado por otros autores, porque cuando se supone que, Alemania, cuando entra en guerra, empieza a utilizar la radiotelegrafía para mandar mensajes, etcétera. Bueno, pero entonces su origen de todo ese que llegó a ser un conflicto internacional es en ese convenio, que si se fijan es un convenio que parece casi entre privados. Cuando uno lo lee es como si llegara hoy día a un convenio, dos empresas, una en Estados Unidos y en México. No se ve un Estado exigiendo o imponiendo su soberanía. Eso en cuanto a telégrafo. De los cables submarinos, México empieza a integrarse a través de cables submarinos, pero lo importante en cables submarinos es que durante el porfiriato había, digamos, una pelea entre Reino Unido y Estados Unidos para ver quién desplegaba a toda América Latina los cables submarinos. Entonces, si tuviéramos más tiempo, veríamos cómo el caso de México también se ve una intención de control geopolítico, donde México es un paso obligado para unir Centroamérica o para hacer un camino para que llegaran las comunicaciones. En el caso de la telefonía, nuevamente con inversión extranjera, teníamos dos grandes empresas que vinieron y pidieron concesiones, contratos, firmaron con la Secretaría de Comunicaciones. Una se llamaba La Mexicana, aunque era totalmente 100% de subsidiaria de la Bell Company, de lo que hoy es AT&T o de lo que queda de AT&T, y por otra parte otra compañía cuyo capital era sueco. Estas son las principales, pero eso no quiere decir que no hubiera compañías locales de teléfonos en todo el país durante el porfiriato que desplegaban sus redes telefónicas en la localidad de que se tratara. Esas dos empresas, finalmente, después de muchos años, ya en la década de 1940, se convierten en lo que hoy conocemos como Telmex. Y para concluir en estos tres servicios tenemos la radiotelegrafía. La radiotelegrafía tiene algo muy relevante por dos aspectos. Uno, porque se utilizó para fines militares, cuando querían reprimir
la rebelión maya, ¿no? ¿Cómo llega ahí hasta allá la información? A través de radiotelegrafía. Y la segunda fue una manera de integrar el territorio nacional con aquellos lugares que tenían tan remotos, en especial con Baja California. Entonces se instauró la radiotelegrafía, que desde Sonora mandó señales o comunicaciones con lo que fue Baja California. Para entrar en las conclusiones, yo les diría que las telecomunicaciones en el Porfiriato, porque como dije, suprimo otros tipos de comunicaciones, podemos ver cómo en el Porfiriato las telecomunicaciones inician su despegue. No quiere decir que se hayan sentado las bases jurídicas de lo que hoy es el derecho de las telecomunicaciones, porque es algo muy distinto. Ahora decimos viva la competencia, el sector privado es el único que debe de estar, y en ese momento había concurrencia. No había un tema de competencia económica, ni de libre concurrencia, ni de prácticas monopólicas, porque más bien era algo muy incipiente. No estaba vinculado nada con derechos humanos. O sea, cuando vemos lo que eran las comunicaciones, teléfono, telegrafía y radiotelegrafía, no había un tema que se considerara vinculado a los derechos humanos, aunque para la prensa sí fue una manera de de difundir sus mensajes, cosa que antes de la telegrafía era más difícil o al menos más lento. Ya mencioné, el derecho no era ordenador, no aplica el derecho como ordenador de conductas o como regulador de política pública en ese momento. El sector privado y el público siguieron interviniendo durante todo el Porfiriato, y finalmente el tema de la concurrencia de nacional y local en telecomunicaciones sigue presente en el Porfiriato. Ya cuando está Venustiano Carranza eso cambia, porque empieza la jurisdicción federal, y eso se va a ir consolidando a lo largo de los siguientes periodos presidenciales. Pues yo hasta aquí dejaría mi presentación y les agradezco la invitación y a ustedes por estar escuchando. Gracias. Y ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Aquí ya tenemos las preguntas. ¿Les parece si comenzamos de izquierda a derecha? ¿Está bien, doctor? Bien, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta. Me dice: ¿qué sugiere para encontrar el balance entre el Estado liberal, neoliberalismo y el Estado social y democrático de derecho que supone la democratización del poder? Bueno, esta es una pregunta compleja a la que se le puede dar una respuesta larga o una respuesta breve. Yo tengo mis dudas de que, al menos en el caso de México, lo veamos como etapas, como se cumplieron en otras partes, ¿no? El Estado liberal y luego viene el Estado social. En realidad, por la manera, diríamos, comprimida en la que México ha tratado de construir un Estado y sus instituciones en 200 años y que en otros países les han llevado un poco más, pues yo creo que hemos siempre mezclado etapas y cosas. Yo pienso que incluso no hemos terminado la construcción del Estado. En parte los problemas que vive actualmente el país es porque no hay Estado. Yo pienso que el presidencialismo nos engañó, en el sentido de que nos hizo pensar que había un Estado fuerte, pero cuando debilitamos el presidencialismo nos dimos cuenta que todo lo demás pues estaba, diríamos, de alguna manera subdesarrollado y abandonado. Entonces estamos ahorita en la lucha de construir realmente instituciones que en conjunto forman al Estado, y no estoy hablando más de la policía o del control territorial, sino de la regulación de las telecomunicaciones o los derechos humanos, en fin, muchas otras cuestiones que dependen de un aparato institucional. Luego, yo tengo mis dudas, luego cuando se empieza a hablar del neoliberalismo, yo tengo mis dudas porque en realidad creo que en México no hemos tenido un Estado realmente liberal. ¿Sí? Hubo un liberalismo en el siglo XIX y se implantaron las ideas liberales, pero ese liberalismo desembocó en la época del general Díaz, que no fue un Estado liberal. Habrá sido eficaz en algún sentido, habrá establecido orden, ¿sí? Y aunque la ideología, digamos, general, podía ser todavía siendo liberal en algún sentido, ya vimos también la influencia del positivismo. Y el positivismo, como yo lo entiendo, pues no era una ideología realmente ni liberal ni democrática.
Entonces, en parte creo yo que la situación actual y la posibilidad de tener una democratización, incluso un Estado social, un verdadero Estado social, porque no lo hemos tenido, donde hay derechos y no meramente concesiones del poder público o políticas que podríamos llamar sociales o clientelismo, no, sino verdaderos derechos, eso creo que no lo hemos tenido, pero yo pienso que sí requiere de alguna manera un régimen que sea liberal. La Constitución de 17 tampoco establece un régimen liberal, ¿no? Se basa mucho en la Constitución liberal de 57, pero todos estos elementos correctivos y heterodoxos de los que hablaba el profesor Martín Díaz y Díaz, pues justamente lo que tienen en común es que no son liberales, y el régimen que viene después pues no es liberal claramente. Entonces, terminaría yo diciendo que necesitamos un Estado que pueda considerarse liberal en algún sentido, no el liberalismo del siglo XIX, por supuesto, para que también pudiéramos tener un Estado social y democrático de derecho. Sería mi respuesta. Gracias. Bueno, la que sigue es a todo el panel. Yo voy a dar mi propia opinión, pero si mis compañeros se sienten agraviados, entonces pueden dar la suya. La pregunta a Aarón. De entre el derecho público y privado, ¿cuál de estas áreas del derecho predominó en las relaciones jurídicas del porfirismo? Como ya se dijo varias veces en esta mesa, se logra por fin la sustitución del orden jurídico colonial. Se había intentado desde mucho antes, pero finalmente se logra después de 70, con la promulgación del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en 70. Se logra el inicio, porque realmente los códigos de procedimientos se hacen hasta 1909, los códigos de procedimientos federales. Entonces, podríamos decir que hay un énfasis importante, se hace también el Código de Comercio y el Código Penal, en la medida en que un código penal es privado, no lo es exclusivamente. Tiene muchísimo que ver ahí la intervención del Estado. Entonces, sí tenemos por primera vez un énfasis, porque se logra la codificación en la materia privada. En derecho público, pues estarían casi todas las otras ramas o las otras regulaciones que se han señalado en comunicaciones, en educación. O sea, se tiene que desmantelar todo el sistema heredado de la época colonial para sustituirlo por uno nuevo. Entonces, yo pienso que los dos son muy importantes, pero algo que también es muy importante señalar es que si bien es posible y tenemos suficientes elementos para pensar que el derecho privado más o menos se aplicaba, también tenemos elementos para ver que el derecho público se aplicaba muchísimo menos. Y pensemos, por ejemplo, en la legislación electoral. Es uno de los temas. En México, su evolución social, que es la obra en la que el porfirismo se ve a sí mismo a los 100 años de la independencia, dicen, bueno, pues qué bueno que la ley diga que las elecciones deben hacerse de esta y de esta otra manera. No podemos. No podemos porque entonces ganarían pues todos unos impresentables que no saben leer ni escribir ni nada por el estilo. Entonces, así no podemos hacer las elecciones. Otra área de derecho público, la división del poder. No, pues qué bueno que la Constitución diga que los gobernadores se deben elegir de esta y de esta otra manera. No podemos, porque si los elegimos así, todo está mal. O sea, es un sistema en el que se centraliza mucho el poder y se va centralizando mucho más conforme va avanzando el siglo. O sea, hasta 80, que era la cita que yo les daba de Altamirano, y 84 hasta que se termina el régimen de Manuel González,
más o menos podemos pensar en que el derecho público es aplicado, o muchas ramas del derecho público son aplicadas. Pero a partir de la segunda, bueno, como se va modificando, vuelve al poder Porfirio Díaz y luego se reelige, cada vez menos. Ahora bien, la doctora Clara Luz tocó un tema importantísimo, que es el de comunicaciones y el de las compañías extranjeras. A las compañías extranjeras sí les tengo que respetar lo que les digo que voy a hacer, que es un poco lo que nos pasa y el dilema en que nos encontramos en la actualidad con todos los tratados de derechos humanos que firmamos. Bueno, pues es que no le voy a decir a la ONU que los respeto si estoy viendo cada tercer día que no se respetan. Uno de nuestros problemas para esto que usted está preguntando es siempre el contexto nacional y el contexto internacional. Y a partir de que firmamos el Telecán, pues sí, o sea, si no nos poníamos en orden en muchas materias, los Estados Unidos venían con escoba a barrer, o sea, porque hay que respetar, eso sí, lo que se pacta. Ahora vemos que quién sabe cuánto, porque resulta que está aflorando una enorme corrupción también de las compañías extranjeras que pactan con México. Entonces, bueno, pero el principio sería ese, y el principio yo pienso que es más o menos semejante en el porfirismo. Ahora, si usted tiene un contrato, si usted se quiere casar, si tiene que hacer relaciones entre particulares, desde luego se dispone de la legislación, aunque los códigos federales tardan muchísimo más. ¿Por qué tardan más? Porque constantemente se está modificando el artículo entonces 72, ahora 73 de la Constitución, y se están modificando las competencias del Congreso de la Unión, porque todo se federaliza. Es una tendencia que no hemos abandonado. Cuando no podemos con un problema, lo federalizamos. Y entonces ya se va a poder resolver. Pero de todas maneras, yo pensaría que en el privado hay como más certeza, mayor eficacia, que en el caso de las materias que tienen que ver con el derecho público, es más difícil, pues por razones del propio sistema. Entonces, si los compañeros quieren agregar algún tema, ok. Entonces, al doctor Fernández. Bien, yo recibí tres... Perdón, ¿la contesto de una vez o hasta que...? Pues sí, de una vez. Pues de una vez. Ok. En relación a la revolución de Tuxtepec, basado en el plan de Tuxtepec, sí, por supuesto, que entre sus puntos decía que ningún mexicano se perpetúe en el poder, así como el lema de sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué papel juega la Constitución de 1857 y qué alcance tiene el artículo 128 de la misma? Efectivamente, el principio de la no reelección, no dice quién la hizo, el principio de la no reelección tiene que ver con los pleitos que se dan entre todos los liberales en esa época. Los lerdistas, los juaristas, los iglesistas, porque todos terminan su periodo y no se quieren ir. Es cierto que también Juárez terminó su periodo y no se quería ir, pero había una guerra. O sea, es un poco, digamos, desorbitada la reacción de González Ortega cuando le dice, hay que hacer elecciones, rey, estamos en Paso del Norte. O sea, ¿cómo hacemos elecciones en Paso del Norte? Pero después se quieren quedar deliberadamente. Entonces, efectivamente, la bandera de la revolución de Tuxtepec es la no reelección. Y por eso entra Manuel González, porque si no, a lo mejor Díaz quería quedarse desde el principio. Pero van modificando la Constitución, incluso que en el segundo periodo, o sea, es Díaz, González, Díaz. Y entonces aquí ya se hace la modificación de la Constitución para que vuelva a ser Díaz. Incluso se amplía el periodo de gobierno del presidente para que en vez de 4 años sean 6. Y en la última ocasión, con todo y el vicepresidente que era Corral, es cuando ya empieza el movimiento antirreeleccionista de Madero.
Entonces yo coincidiría y me encanta la frase que dijo el doctor Fix hace unos minutos, que la Constitución de 17 resolvió por lo menos el problema de la no reelección, el problema de la transmisión del poder. No sabemos cuántos otros resolvió, tendríamos que ponernos a estudiar, pero eso se resuelve hasta 17. Mientras, pues se modificó la Constitución y ya. ¿Sí? Y una cosa que es importante es que, eso no lo dije porque, bueno, todo lo tienen que decir muy rápido en estas ocasiones, pero el día que renuncia Díaz, también renuncia Corral. O sea, renuncian los dos. Y además que también la reelección se extendió a los gobernadores. Ahora sí, el doctor Solares. Bueno, yo recibí 3 preguntas muy difíciles de contestar y otra cuarta intervención que realmente pues es como la base de una nueva ponencia, ¿verdad? Me dice Luis Alfonso Salinas, si Benito Juárez y Porfirio Díaz adoptaron el positivismo, ¿cuál es la razón de su rivalidad? Bueno, Benito Juárez no era positivista, Benito Juárez era liberal. Porfirio Díaz en sí, yo creo que él igual no era positivista, él era liberal. Lo que pasa es que Porfirio Díaz dio cabida a estos positivistas, a esta generación de positivistas que se les conoce con el nombre de los científicos, los cuales pues van a dar las bases teóricas de su dictadura honesta, ¿no? Como veíamos. Entonces, yo creo que, como les digo a ustedes, la rivalidad entre Juárez y Díaz no era ideológica, era una rivalidad política, ¿no? Pues, Juárez quería quedarse en el poder y Porfirio quería entrar al poder. Luego viene una pregunta de Luis Enrique Méndez, dice, ¿cuál es la influencia del positivismo de Gabino Barrera dentro del tema legislativo a grandes rasgos dentro del porfiriato? Libertad, orden y progreso, libertad legislativa, económica, ¿qué? Bueno, la influencia del positivismo, a mi modo de ver, va a ser fundamentalmente en el tema educativo. O sea, la ley de educación de Benito Juárez la redactó Gabino Barreda. Luego, acuérdense ustedes cómo él crea la Escuela Nacional Preparatoria, que es la base de todos los estudios universitarios, ¿no? Entonces, por un lado la preparatoria, y luego ya cuando se empiezan a desarrollar las escuelas nacionales, acuérdense que se había terminado la universidad pontificia, y en su lugar se habían establecido la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Medicina, etcétera. Entonces, aquí ya va a haber la influencia propiamente del positivismo, o sea, va a ser en la educación, en la cultura. En ese momento la doctora González hacía referencia pues a aquella obra magna que dirigió Justo Sierra, ¿no?, sobre México y su evolución social, que ahí, bueno, pues era toda la reunión de todos aquellos científicos dándole una razón de ser a el porfiriato. Luego me dice Ricardo Max Pérez, ¿cómo es que la globalización afecta las ideas de Díaz para la legislación decimonónica, principalmente las ideas francesas y Estados Unidos y algunos autores y corrientes? Bueno, el gran modelo de Porfirio Díaz pues fue Francia, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, la típica colonia Roma, cómo se construían casas afrancesadas, era la cultura francesa. Él cuando sale del país, pues va a vivir a Francia, es el afrancesamiento total, ¿no? Y piense, por ejemplo, que en esa época estudiar Derecho había que llevar un curso de francés, ¿no? O sea, para estudiar Derecho había que estudiar en libros franceses. Y bueno, pues esto ya es algo meramente común, ¿verdad? Pues el saber pues la influencia francesa durante la administración de Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, y luego aquí viene una intervención pues muy sintética, pero con
¿verdad? Martín Alejandro Paz, ¿lo dije bien? ¿Perdón? Muy bien. Dice, San Simón es el padre de la fisiología social. Comte era muy joven para dar solo lo que San Simón dirigió. Es que lo que pasa es esto, que mi intervención, que aquí está y que se va a publicar, pues la tuve que cortar en la página 5, y todo lo que venía yo después, pues me lo tuve que saltar, ¿no? Ya no me da. Pero no se preocupen, si le interesa, pues vendrá después aquí, ¿no? En la parte que voy a entregar, ¿no? Los que acompañaron en el ejército del poder a Porfirio a tender a ser científicos, por así se veía venir la escuela de sociología. Bueno, en fin, tiene muchas ideas, ¿verdad? Que desgraciadamente ahorita pues ya se nos vino el tiempo encima. Pues yo modestamente pues le ofrecería mi ponencia, ¿verdad? Tengo dos preguntas. La primera es de Julio Frías. ¿En qué momento surge una regulación sistemática de las comunicaciones en México? Respecto a telecomunicaciones, ya he centrado en la década de 1920 con la primera Ley de Vías Generales de Comunicación, que luego tiene sucesivos cambios. Y a nivel internacional, también me pregunta Julio Frías, está la primera conferencia internacional de telecomunicaciones fue en el siglo XIX para un aspecto de telégrafo. Ese es, digamos, el primer antecedente. Se hace un tratado solamente entre países europeos y ese es el origen de lo que hoy es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En 1906 hay una convención muy importante sobre radiotelegrafía a nivel internacional, porque ahí es donde se está viendo que la radiotelegrafía tiene una incidencia en las comunicaciones marítimas. Y yo no sé si ya escuchaban el toquecito de guerra, y entonces todos los países estaban ahí con los radares encendidos, y participa México también en esa conferencia internacional. Yo invitaría a Julio y al que le interese más sobre aspectos de historia de telecomunicaciones. No hay mucho del porfiriato, como lo dije, pero está mi libro que pueden descargar gratuitamente en mi página de internet, que es claraluzalvarez.org, y ahí hay un capítulo sobre la historia de telecomunicaciones en México y también los antecedentes internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y la segunda pregunta es de Carlos Capuleno, que fue mi compañero aquí en la UNAM, sobre las fuentes de información de telecomunicaciones en el porfiriato. Va a venir más extenso en la investigación que estoy haciendo, pero les adelantaría que Obligados es un libro del telégrafo de Enrique Cárdenas, otro libro de telefonía de Carlos Merchán, hay uno de un doctor Vargas de la UNAM, que fue de geografía, pero aborda el tema del telégrafo muy interesante. Hay un profesor Justín de la Universidad de Arizona y La raza de la hebra de un profesor Noyola. Y lo demás es meterse ahora sí que a los archivos, a la Hemeroteca Nacional Digital, que es una maravilla, y estar revisando los expedientes para ver qué fue lo que se expidió en la época del porfiriato. Pero igual que el doctor Soberanes, los invitaría cuando ya esté concluida la obra a acceder, y ahí todo lo que encuentre lo voy a poner. Les agradezco mucho. Gracias. Lo del final, porque no lo leí con cuidado. ¿Qué alcance tiene el artículo 128 de la misma, de la Constitución de 57? Es la razón por la que Carranza dice que la de 17 es la Constitución de 57 reformada, porque finalmente Carranza encabeza una revolución. Y entonces, bueno, había expedido toda una legislación preconstitucional. Entonces, ¿cómo la incluye? Que también pasó en 57, porque están las leyes de reforma, pues, ¿no? Pero ¿cómo la incluye en la Constitución con el precepto del 128? Entonces lo resuelve muy fácilmente y le presenta al Congreso Constituyente la reforma de la Constitución de 57. Si ustedes ven los diarios oficiales, así se expide. Pero
en los primeros casos que empiezan a llegar a la Corte después de la Revolución, la Corte dice, no, perdón, es que Huerta desapareció los poderes y discúlpame, tú estabas alzado, no tenías todos los poderes. Entonces, hay 3 años en que no hay nadie que, así dice la Corte, con esas palabras, nadie que proteja la Constitución del 57. Entonces, esta dejó de tener vigor. En consecuencia, dice la Corte, pero reiteradamente, la Constitución de 1917 es una nueva Constitución, con su artículo 128. O sea, si vuelve a haber otra revolución, ya veremos si hay legislación preconstitucional o no, pero esa es la importancia del 128, que llevó a Carranza a presentar la reforma de la Constitución del 57. Muchísimas gracias. Los esperamos en la tarde.